Gracias. Bueno, como les dijo Silvia, hoy día vamos a ver cólera, miedo, ¿no? Estas emociones que no las debemos de evitar, ¿no? La utilidad en sí de las emociones es que vamos a hablar el día de hoy, que es un tema que en lo personal me gusta muchísimo porque últimamente y siempre escucho, ¿no? Hablar de que es importante manejar las emociones, pero también muchas personas consideran que hay que reprimir algunas emociones y no necesariamente eso es lo que nos va a dar mayor estabilidad. Entonces, por eso me gusta mucho este tema. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar de emociones y que todas las emociones son válidas, eso es importante. Tenemos que tener en cuenta que las emociones son eso, son emociones, no son cosas que nos van a brotar, que van a salir siempre y que son importantes, son esenciales también para nuestra adaptación, para la supervivencia. ¿Qué hubiera sido de la humanidad si no existiese también el miedo, el temor, ¿no? Porque nos da como alertas. Entonces, la cólera y el miedo son emociones intensas, es cierto, pero que tienen un impacto muy significativo en nuestro día a día, en nuestro desarrollo emocional, en nuestro desarrollo como personas. Lo que vamos a ver hoy día es cómo estas emociones pueden convertirse en herramientas útiles, ¿no? Cómo podemos gestionarlas. Y más que nada nos vamos a enfocar en la función adaptativa. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y el punto aquí viene la pregunta, ¿no? Emociones, ¿realmente sabemos reconocerlas? Creo que en otras oportunidades me parece que hemos hablado de emociones también y vemos si realmente las podemos reconocer. Quizás estamos acostumbrados a hablar de las emociones que son tradicionales, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las emociones tradicionales? O a ver, ¿quiénes de los que pueden estar presentes o los que vayan a ver vayan a ver esta charla en grabación, ¿no? ¿Quiénes han visto intensamente la película intensamente? La uno y la 2. Ahí creo que podríamos darnos cuenta de que sí, primero pensamos que las emociones son como muy sencillas o muy básicas, que solamente hay unas cuantas, ¿no? Que cuáles se nos pueden venir a la cabeza. Alegría, tristeza. Pero también hay emociones no necesariamente son tan fáciles de reconocer. También viene la pregunta, ¿no? ¿Yo sé reconocer mis emociones? ¿Qué emociones consideramos que son negativas y por qué? ¿Realmente existen emociones negativas? ¿Existen emociones que debemos de minimizar? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. Si estuviéramos interactuando, podríamos conversar al respecto. Pero lo que puedo decirles es que no existen realmente emociones buenas o malas. Son solo eso, son emociones. Y cada emoción tiene un papel también, tiene un por qué está saliendo. Así que no necesariamente podemos hablar de esa polarización de bueno o malo, o si tenemos que minimizarlas o no. Las emociones son muchas, ¿no? Hemos hablado en otras oportunidades, me parece que sí, creo que sí me han invitado en otra oportunidad a hablar de emociones con ustedes, pero bueno, que hay muchísimas emociones, ¿no? Y estamos acostumbrados a pensar en esas que les decía, las básicas, como la tristeza, la ira, la felicidad. Hoy día vamos a tocar esas básicas, pero existen otras emociones, como por ejemplo, sabemos cuando sentimos asco, cuando hay algo que nos produce asco, cuando tenemos la emoción de extrañar a alguien. Y otra de las cosas que tendríamos que plantearnos, ¿realmente podemos expresar siempre todas nuestras emociones verbalmente? Porque creo que en un lenguaje no verbal, en el lenguaje corporal, más o menos siempre expresamos nuestras emociones, sin darnos cuenta. Hay formas de expresar. Y a veces decimos, por ejemplo, ¿no? En mi cara se ve que estoy sintiendo, o en tu cara se ve que hay algo pasa. Porque muchas de ellas las van a brotar, pero no necesariamente todas las emociones las podemos verbalizar y no sabemos cómo verbalizarlas a veces, ¿no? Y también, bueno, para algunas personas puede ser más fácil que para otras, es verdad, pero también hay que considerar que existen emociones que no podemos verbalizar igual entre personas e inclusive en idiomas. Me ha pasado en ambientes terapéuticos personas que no viven en Perú que me dicen, ¿no? Y es muy difícil expresar mis emociones en otro idioma. Y es cierto.
porque también las emociones son tan particulares que para poder expresarlas es muy especial hacerlo en nuestro propio idioma. Entonces, existen diferentes emociones y lo ideal es que podamos reconocer estas emociones. Vamos a empezar hablando por la primera, por la alegría. Y creo que en realidad vamos a enfocarnos, como les dije al inicio, en que las emociones siempre tienen una función adaptativa, están por algo. Por eso es que no podemos hablar de emoción buena o de emoción mala. Y hablando de emociones, probablemente se escucha que está pasando un heladero, ¿no? Eso nos genera una emoción también. Una emoción que puede ser para algunas personas de felicidad, otras de angustia porque estamos en línea y en vivo y de pronto se pasa una corneta, etcétera. Todo nos puede generar una emoción. Entonces, hablemos de la alegría. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos que es la alegría? Podríamos definirla como una sensación de felicidad y de bienestar, es cierto. Pero aquí lo importante no es definir cada una de las emociones, sino saber cuál puede ser nuestra función adaptativa, cómo esta emoción puede ayudarnos a seguir adaptándonos. ¿Qué pasa si un niño, por ejemplo, hace algo que es muy positivo y uno como madre o padre, o hermano, o tío, o maestra, maestro, simplemente un acompañante que es adulto, se pone feliz por lo que ha hecho y se lo expresa? ¿No? Y le dice que está contento por cómo ha salido tal cosa, por cómo ha hecho tal trabajo, etcétera. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Esta expresión de alegría hacia este niño, lo más probable es que refuerce la conducta, que refuerce esa conducta positiva. Igual va a pasar en cada uno de nosotros. Si yo siento alegría por algo, obviamente voy a querer volver a hacerlo. Entonces va a reforzar comportamientos positivos y también fomentará conexiones sociales y fortalecer relaciones. Esa es la importancia que le podemos dar a la alegría cuando pensamos en un grupo. Entonces, acuérdense siempre, cada emoción tiene una función adaptativa. La alegría la tiene, ¿no? Si nosotros celebramos logros personales y lo hacemos en equipo, ¿qué es lo que vamos a lograr? Motivar a otros. Motivar a otros para que lo hagan. ¿Ven cómo podríamos hacer una celebración en algo, terminar en algo sumamente positivo? Entonces, la alegría nos puede servir para ello. Ahora hablemos de la tristeza. La tristeza podría ser muy compleja porque en realidad no, como les digo, no es tan fácil expresar exactamente qué significa cada emoción, porque hay algunas emociones que son más complejas, ¿ya? Pero vamos a unificar para este momento. Y hablemos de tristeza como esa emoción que surge ante pérdidas o situaciones dolorosas. La tristeza nos puede salir, por ejemplo, cuando vemos alguna noticia de algo que puede estar sucediendo en el mundo, que puede estar sucediendo a nuestro alrededor, que es triste, que nos genera tristeza, perdón, que es dañino, que es duro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos, creo que hace unos meses pasó esto, que hubieron incendios debido al verano en Europa, en una zona en la cual habían muchos bosques, entonces muchos animales estaban sufriendo. Este año, en verano, creo que duró como 3 meses en Argentina, tantos incendios por el calor y tanta fauna, tanta flora que se perdió. Por lo tanto, si vemos eso, genera tristeza porque nos genera dolor, hay una pérdida, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, perdemos a alguien que amamos? De hecho, nos va a generar tristeza. ¿Qué pasa si perdemos un trabajo? ¿Qué pasa si tenemos un problema que podríamos haber evitado, ¿ya? Y que termina dañándonos o dañando a otros? O sea, diferentes situaciones nos pueden generar sin tristeza. Podríamos decir, entonces, pérdidas o situaciones dolorosas nos generan tristeza. Pero la tristeza también puede tener una función adaptativa, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos qué es eso que nos genera tristeza, ¿ya? Podemos ver qué puede estar sucediendo a nuestro alrededor y cómo podríamos nosotros desarrollarnos o cómo podríamos ayudar a desarrollar a otros. Por ejemplo, la empatía.
La empatía la podemos generar o ayudar a desarrollar a otros, ¿ya? Cuando reconocemos qué es eso que nos genera tristeza, qué es eso que nos podría generar dolor, porque si me pasa a mí, podría pasarle al otro, ¿no? Entonces, una función adaptativa, como dice la lámina, sería promover la búsqueda de apoyo social y empatía. Y otra de las cosas que nos podría ayudar para adaptarnos, esta introspección es del aprendizaje emocional. Es decir, si nosotros aprendemos qué es eso que nos causa dolor y cómo nos sentimos, entonces podríamos adelantarnos en diferentes situaciones. Mientras más nos conozcamos, pues vamos a ser mucho más estables. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos adaptar? Quizás yo cometí un grave error y tomé una decisión que no debía, perdón, tomé una decisión que no debía. Digamos que por un arranque de otra emoción de cólera, decidí renunciar a lo que estaba haciendo. Y después te generé problemas, tanto para mí como para mis seres queridos. Eso me puede generar tristeza, por supuesto, y me debe generar. Pero si nosotros analizamos esta emoción, ¿por qué nos sentimos así? Podríamos reflexionar sobre el error que hemos cometido, sobre lo que hemos hecho. Y eso nos puede ayudar a seguir creciendo, a mejorar. Entonces, miren cómo alegría y tristeza, que son como que las más comunes, tienen siempre su función adaptativa. Pero ¿qué pasa con la cólera? ¿Qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa con esto? También son importantes, ¿no? ¿Cuándo es que nosotros sentimos cólera? ¿La cólera será igual que la ira? ¿Será igual que estar molesto? Dependerá también de cada persona, ¿no? Dependerá la intensidad con la cual estemos sintiendo. Pero para esta situación vamos a decir que la cólera es una respuesta ante la percepción de injusticia o frustración. ¿Cómo es que podríamos evidenciar? ¿Y cuándo es que lo vemos? A ver, por ejemplo, cuando tenemos cerca a un niño pequeño, ¿quién no ha visto que un niño pequeño haga una rabieta? Estamos hablando tal vez de 2 añitos, ¿no? Muy, muy pequeñito, que haga una rabieta. ¿Por qué hace esa rabieta? ¿Esa rabieta será porque está feliz? ¿Qué es una rabieta? Cuando empiezan a gritar, cuando empiezan a llorar, a molestarse mucho, o sea, a manifestar su molestia. ¿Eso lo hará porque está feliz? No, lo hace porque realmente puede sentir frustración o puede sentir injusticia porque hay algo que no está recibiendo que es lo que deseaba. Si es un niño, ¿cuál es o aquí paréntesis, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder con las rabietas? Las rabietas se suelen dar cuando los niños no están postergando una necesidad. No han aprendido todavía a postergar las necesidades. Entonces, para ese niño, por ejemplo, su necesidad podría ser en ese momento jugar con un determinado juguete. Y si no lo tiene, podría explotar de esa forma con cólera y haciendo rabieta. ¿Qué pasa cuando esto va cambiando durante el tiempo? ¿Qué pasa cuando vamos creciendo? Pues también podemos tener episodios de cólera. Todos nos enojamos, todos tenemos cólera. Puede ir modificándose inclusive hasta cuando hay una injusticia social. Y aquí les pido que por favor hagan una introspección o también piensen en sus grupos de apoyo, en sus grupos de donde han estudiado, donde han estado trabajando, y recuerden a esa persona que siempre luchaba por los derechos de los demás y decía, esto es injusto, y se molestaba, ¿no? Entonces quizás esa persona es el claro ejemplo de cómo la injusticia o la frustración puede hacer que alguien se moleste y exprese cólera. Muy bien, pero esto también podría ser una función, nos podría funcionar de forma adaptativa o ser una función adaptativa, sí. ¿Cuándo es que no nos funciona? Cuando siempre nos quedamos en solamente la cólera y en la expresión de la cólera. Pero miren, si nosotros sentimos indignación, que es otro tipo de emoción, que nos genera cólera por algo que nos frustra o alguna injusticia, una función adaptativa podría ser que motive la defensa de derechos y la resolución de conflictos. Es decir, todo esto me molesta, todo esto me hace sentir mal. Por lo tanto,
Mi consecuencia será que yo busque el equilibrio, que busque que los conflictos se solucionen para volver al status quo o para volver a la tranquilidad. Espero dejarme entender, ¿sí? También, si tenemos cólera, si tenemos ira sobre algo, en muchas ocasiones la podemos usar de forma adaptativa con energía para superar obstáculos y generar algunos cambios específicos. Ahora, esto que les estoy comentando no quiere decir que, tenemos cólera, entonces vamos a adaptarnos de esta forma inmediatamente. Dependerá de cada persona. Dependerá de cada persona y de la importancia que le dé a entender sus emociones y cómo estas emociones lo pueden favorecer o la pueden favorecer. ¿Cuál podría ser un ejemplo práctico de esta función adaptativa? Por ejemplo, defender límites personales de manera asertiva. Es decir, hay algo que me frustra, y este es un ejemplo más concreto. Me frustra que a veces las personas no respeten mis tiempos, no respeten mi espacio, no respeten que yo tengo que hacer algunas cosas y siempre requieran más de mí. Eso me frustra. Al generar frustración, puedo sentir cólera, puedo sentir ira. ¿Cómo podría ayudarme esta emoción para adaptarme de mejor forma? ¿Lanzándolos por la ventana a todo el mundo? No. Trabajando mi asertividad para que pueda poner límites a las personas, ¿ya? Salvaguardándome, pero con mucho respeto y con mucha empatía, ¿sí? Espero dejarme entender con este punto. Recuerden, eso no es para que nosotros perdamos los papeles todo el tiempo, no. Validamos nuestras emociones porque son eso, emociones que nos ayudan a algo. Y la cólera tiene su función adaptativa que también puede ser aprender a poner límites, tratar de superar obstáculos, defender nuestros derechos, ¿sí? Resolver conflictos, siempre y cuando utilicemos la asertividad y la empatía. Y hablamos de la otra que tiene que ver con la charla de hoy día, que es el miedo. Y el miedo es una de las emociones, creo que son una de las emociones más importantes que hay y a veces la que suele ser más castigada. Porque lastimosamente crecemos en un ambiente en el cual te dice, no tengas miedo, no tengas miedo, todo se puede, o no tengas miedo, tienes que ser fuerte, no tengas miedo, no tienes por qué dormir con la luz prendida, apágala desde que eres chiquito. Siempre escuchamos esto de no tengas miedo, pero el miedo es una de las emociones más importantes que existen. Creo que el miedo y la sensación de dolor son importantísimas, porque nos dice, ojo, alto, cuídate, acá hay un peligro, porque el miedo se da como reacción ante una amenaza. Imagínense si no existiese el miedo, miedo a nada. ¿Qué pasaría? ¿Podríamos haber evolucionado tanto? ¿O la esperanza de vida podría haber sido cada vez más alta? O quizás tal vez hubiera sido cada vez menor, porque no tenemos miedo a nada, entonces no terminamos cuidándonos de nada. ¿Ya? Entonces el miedo es sumamente importante. El miedo nos da alerta, nos da alertas. Y el miedo también hace que podamos generar alternativas para seguir avanzando. El miedo es una de las emociones más importantes. Imagínense si no sintiésemos miedo, si no sintiésemos dolor. Creo que la sensación del dolor podría ser bastante didáctica para que podamos entender un poco el miedo. Si algo nos duele, obviamente tenemos miedo que nos vuelva a doler, si algo nos genera dolor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no tenemos dolor? ¿Han visto en documentales en algún momento las personas que tienen atrofiados esa parte en el cerebro que les impide sentir dolor? Y eso hace que a veces se quemen y no se dan cuenta que se están quemando, etc., y terminen haciéndose daño. La sensación de dolor es importante para salvaguardarnos. La emoción del miedo a sentir dolor, alguna amenaza, a perder la vida, etcétera, es importante también para salvaguardarnos, guardarnos. ¿Cuándo es que puede ser negativa? Si todo tiene que decir todo, si a todo le tengo miedo. Si el miedo me paraliza y no sé qué hacer. Y todo el tiempo me está paralizando. Pero ¿qué podríamos
considerar teniendo esto en cuenta? Primero, sabemos que la función adaptativa es la supervivencia, porque si reaccionamos a la amenaza es porque queremos sobrevivir. Y también que nos ayuda a evitar peligros y tomar decisiones prudentes. Esto es importante. Aquí también un paréntesis, no necesariamente es bueno nunca lanzarse, no les estoy diciendo eso, o nunca tomar decisiones, no, no va por ahí. Es tener, creo que la palabra exacta es prudencia, como que ver todos los campos, ¿no? Que nos podrían generar dificultad y recién ahí poder tomar una decisión con todas las opciones que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una presentación en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que nos equivoquemos en todo, que no tengamos información para el momento que nos hacen preguntas. Eso es temor. Si el temor lo estamos manejando, lo que hará, como nos genera la función adaptativa y supervivencia, nos va a hacer que nos pongamos en diferentes situaciones, en diferentes escenarios y vayamos más preparados. ¿Cuándo podría ser un problema? Cuando esto me paraliza. Me paraliza y no decido, no tomo decisiones, no hago nada al respecto. Voy a parar un momento porque creo que... Muy bien, acá tenemos una pregunta que ya me lanzaron que creo que la puedo decir en este momento. Dice, ¿qué herramientas podemos usar para tratar de calmar la cólera? Eso es muy importante. Miren, no es, y el miedo. Gracias por los dos. Vamos a ver. Me encantaría decirles que hay una receta de cocina para esto, pero no exactamente hay porque va a depender de cada persona, pero les voy a dar la respuesta en general que nosotros podemos ir adaptando. En primer lugar, para calmar la cólera, y es decir, esa cólera que se nos desborda, que hace que después perdamos los papeles y terminemos hiriendo inclusive a otras personas, recordemos que a veces hay personas que pierden los papeles cuando están molestos y terminan diciendo cosas que no deben, haciendo cosas que no deben. Cuando estamos en ese momento, la mejor herramienta, sea la persona que sea, es tomar un tiempo libre, tomar el tiempo fuera, ¿no? Si yo sé que hay algo que me va a dar demasiada, yo ya estoy molesto y estoy con las personas enfrente, pido un tiempo libre y me voy. Por ejemplo, un tema muy doméstico. Antes de reventar en algo que estoy con familiares en casa, salgo, doy unas vueltas, me tomo un tiempo y cuando regreso recién converso sobre lo que me ha molestado. Porque la cólera no la vamos a manejar tan fácilmente si sabemos que podemos llegar a perder los papeles. Y perder los papeles igual herir a otros o herirse a uno mismo. La mejor opción, tiempo fuera, me voy. ¿Cuál es otra opción para calmarla o para estar más tranquilos? Reorientar mi conducta. ¿Qué quiere decir? Si yo sé que voy a reaccionar de esta forma, dejo lo que estoy haciendo y empiezo a ocuparme en otra cosa para que pueda tratar de despejarme. Lo que menos debemos hacer es confrontar en el momento que estamos molestos. Dejemos un tiempo. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo? ¿Qué podemos usar cuando tenemos miedo? Hay varias herramientas para el miedo, ¿no? Pero considerar, si el miedo es justificado, pues entonces hagámosle caso a nuestra emoción. Pero si estamos considerando que estamos teniendo miedo por algo que no es justificado, y en teoría soy como esas personas miedosas, ¿no? Que a todo le da miedo. Entonces, una de las herramientas que se podría utilizar es tratar de racionalizar qué es lo que me está sucediendo. Y hay una frase que se utiliza mucho que es, ¿qué es lo que peor que podría pasar? Tengo miedo de hablar en público y hacer presentaciones. Ok, ¿qué me puede pasar si hago esto? Ah, es que pongamos, ¿no? No tengo las respuestas a la mano. Ok, si no tengo las respuestas a la mano,
¿Qué es lo peor que podría pasar si es que no tengo las respuestas a la mano? Que me digan que las consiga, que yo les diga, denme un tiempo para conseguirlas, o que me maltraten en el momento y me digan, ay, ¿para qué vienes a hablar si es que no tienes nada? Tratar de ir el hilo. La pregunta es siempre, ¿y qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Y al final vamos a ver, si podemos contestar cada pregunta de qué es lo peor hasta donde llegamos, podemos quizás tener una respuesta o una alternativa de cómo mejorarlo. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas es hablar que sentimos temor de algo, hablarlo. Y en determinado momento también para controlar el miedo se podría hacer que podemos pedir apoyo a una persona con la cual tengamos bastante cercanía. Y les doy otro ejemplo que quizás puede ser didáctico para todos y empezamos con el niño, ¿no? Cuando el niño tiene miedo de subir a una resbaladera porque la ve muy alta y se va a perder de algo bonito, porque todos nos hemos resbalado en algún momento y es divertido, al menos para el 90% u 80%. Todos los que hemos sido, cuando hemos sido niños lo podemos ver. ¿Qué pasa si yo tengo miedo, mamá tiene miedo y no lo hago? Se me genera un problema. ¿Qué pasa si tengo miedo? Mamá también tiene miedo porque tengo miedo, pero me da la mano y me ayuda a subir y me ayuda a bajar hasta que yo tome la confianza necesaria como para hacerlo solo. De la misma forma, podemos hacer en diferentes situaciones. No siempre vamos a ser niños, hay cosas que nos asustan cuando somos grandes y podemos levantar nuestra bandera y pedir apoyo, pedir ayuda y pedir compañía, que eso nos va a ayudar muchísimo. Y ahora vamos a hablar de otra emoción también que tiene que ver con sorpresa, ¿no? Por ejemplo, la sorpresa es una emoción que se da ante eventos inesperados, ¿no? Y tiene una función adaptativa también, ¿no? Incrementa la atención, incrementa el aprendizaje, porque nos llama a estar mucho más conectados. También facilita la adaptación a cambios repentinos. Ahora también me pueden decir, porque también me ha pasado que me dicen, pero yo te conozco gente o a mí no me gustan las sorpresas. A mí me gusta siempre estar enterado. No me gusta que me estén sorprendiendo. Bueno, puede ser que no te guste que te sorprendan porque normalmente eres una de las personas o muestras una parte de ti que tiende más a la estabilidad, a las cosas más estructuradas. Y con mayor razón, si eres así, la emoción de la sorpresa te puede ayudar muchísimo a seguir adaptando, ¿ya? A seguir viendo, porque si eres muy estructurado, lo importante es que salgas también de la caja de vez en cuando, que dejes llevar tu imaginación, dejes llevarte un poco y la sorpresa te va a ayudar a estar más atento, a tener más aprendizaje, ¿no? A adaptarte a los cambios, que es tan importante en la actualidad. Si no nos adaptamos a cambios, pues podemos perder cuando ya somos adultos muchas opciones de desarrollo. Por ejemplo, descubrir una oportunidad de negocio, ¿no? Adaptarse a esta oportunidad, descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, esta emoción de la sorpresa nos puede ayudar muchísimo. Son pocas emociones las que hemos tratado, obviamente, porque no podemos hablar de todas en este tiempo. Pero acuérdense que las emociones son muchísimas y hay algunas que ni siquiera podemos de verdad explicarlas tan fácilmente. Lo importante es que tenemos que saber que las emociones son eso, emociones válidas, son válidas para todos y no hay emociones buenas ni malas. Y aparecen en cualquier momento, ¿no? Aparecen ante personas que necesitan ayuda, aparecen ante pérdidas de un ser querido, ante la amenaza de algo, ante una situación que puede generar mucho beneficio. Muchas situaciones van a hacer que reaccionemos de diferente forma. ¿Cuándo es que vemos realmente impactado nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de transmitir o de vivir nuestras emociones? Pues depende de nuestras características individuales, ¿ya? De cómo somos, cada uno es distinto, cada uno es un mundo y vamos a reaccionar diferente. Y además hay otra cosilla por ahí que tiene por ahí, que son todos tenemos nuestros gremlins. ¿Se acuerdan de los gremlins? Todas las personas tenemos nuestros gremlins. Son esa cosita dentro que a veces nos indica
que las que podemos estar, que no podemos estar bien. ¿Qué puede ocasionar nuestro organismo ante situaciones diferentes? Por ejemplo, podemos tener los tics. Dispara los tics. ¿Qué son los tics? Son los disparadores de algo o los bloqueos de algo. Disparadores de ciertas emociones o bloqueos de ciertas emociones. ¿Qué significan tics? Temores, interpretaciones, creencias limitantes y suposiciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener diferentes temores de acuerdo a lo que nos hemos vivido en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, quizás hay personas que crecieron sintiendo o se les hizo sentir que no merecían ser queridos, que no merecían tener felicidad y lo asumieron así. Otros quisieron, también tenían el mismo mensaje, pero por diferencias individuales se rebelaron ante esto y dijeron, no, yo sí merezco ser querido, yo sí merezco eso. ¿Sí? Reaccionamos diferentes. Las personas reaccionamos de forma muy distinta debido a nuestro carácter inicial. Pero todos podemos interpretar la realidad de una forma distinta. Nuestros temores pueden ser distintos. Hay cosas que pueden ser reales para uno o imaginarios para el otro. Podemos interpretar situaciones de forma distinta. Podemos también hacer suposiciones sobre algunas experiencias. Por ejemplo, lo que me pasó antes que sea negativo, siempre va a ser negativo. O lo que les había dicho al inicio, ¿no? Esas personas que a veces dicen, no merezco esto, no merezco lo otro. Y eso se llama creencia limitante también, que es cómo nos limitamos, ¿no? Entonces, todo esto, no es que exactamente, creo que la palabra no es que interfiere. Todo esto genera, creo que esa es la palabra, genera determinadas emociones, determinadas reacciones ante diferentes cosas, porque nuestros tics son distintos. Podemos interpretar la realidad de forma distinta. Lo importante es saber que tenemos siempre una función adaptativa de todas las emociones que podemos sentir. Y lo importante es que sepamos qué nos generan, qué disparan estas emociones, cómo las vivimos para que podamos adaptarnos. Si nosotros no expresamos nuestras emociones, es importante que tengamos en cuenta que vamos a tener consecuencias graves. Hay personas que jamás expresan sus emociones y sobre todo crecen, como les dije al inicio, con esta emoción que es importante, que es el miedo, es no, no tengas miedo, nada tiene que generar, o cállalo, o nunca te enojes, o nunca esto. Y si nunca lo si no expresamos, nunca es demasiado, pero si no lo expresamos cotidianamente, vamos a tener consecuencias graves, sí, de aspectos psicológicos, físicos y específicamente muy emocionales. ¿Cuáles pueden ser estas consecuencias de nunca expresar nuestras emociones? Acumulación de estrés y ansiedad. Podemos estresarnos realmente y tener una ansiedad crónica, porque claro, no sabemos cómo expresar nuestras emociones. Podemos tener problemas de salud física, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema inmune puede caer o podemos también somatizar. Muchas personas dicen, en eso no estoy 100% de acuerdo, que hay dolores que solamente expresan emociones reprimidas. No necesariamente, ¿no? No es para mí, porque hay diferentes corrientes y diferentes autores que van a hablar, estudiosos que van a decir ciertas cosas. En lo personal creo que sí te enferma, pero que no necesariamente una enfermedad es exclusivamente consecuencia de no decir lo que pensamos. ¿Ya? Es una mezcla de cosas, pero de que podemos somatizar, de que nos baja el sistema inmune totalmente, hay estudios que lo sustentan. También podemos tener una consecuencia que es relación disfuncional con uno mismo, como por ejemplo, podemos tener una autoestima afectada. ¿Qué pasa si no validamos internamente nuestras emociones? Podemos tener una excesiva autocrítica, podemos generar inseguridad, y también a veces podemos tener como una desconexión emocional con nosotros mismos, con nuestros valores, con nuestro propio autoconocimiento, o sea, que realmente no llegamos a desarrollarlo tanto. Podemos tener dificultades en las relaciones, como por ejemplo problemas de comunicación. ¿Qué pasa si yo no conozco qué es lo que a mí me afecta, qué es lo que a mí me molesta y cómo hacer para que esto no impacte en los demás? Puedo tener graves problemas de comunicación con los demás, ¿no? También puedo tener explosiones emocionales y ojo, este puede ser un grave problema. Yo siempre digo que cuando nos volvemos Tasmania,
¿Se acuerdan del demonio de Tasmania? No sé si hasta ahora ven esos dibujos animados, pero el demonio de Tasmania iba corriendo, así daba una vuelta, 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 y se iba, y rompía de todo y después se iba. Y eso puede pasar cuando interpretamos. ¿Qué es lo que pasa? Si no hablamos, si no decimos cómo nos sentimos, si no expresamos nuestras emociones, somos personas sumamente controladas. Aparte de enfermarnos, también un día podemos hacer el efecto de depresión. Y reventamos literalmente como reventaría la olla. Y terminamos diciendo cosas que no queremos. Terminamos dañando a otros, ¿no? Nos desproporcionamos en nuestras reacciones. Terminamos dañándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cómo regulo mis emociones? Conociendo, teniendo alguna alternativa ante ante las emociones que me pueden afectar, ¿ya? En determinada situación. También pueden haber conductas de evasión o adicción. ¿Por qué no? Dependencia emocional, por ejemplo, con algunas personas, o de verdad pasa, ¿no? Ser más proclives a ciertas adicciones de alcohol, etcétera, porque no sabemos cómo expresar. ¿Cuántas personas dicen, bueno, necesito, necesito una copa para liberar esto? Puede ser una y se vuelven muchas y así sucesivamente y va avanzando y otro tipo de adicciones pueden aparecer. También puede haber falta de crecimiento emocional, porque obviamente si no manejamos, si no expresamos, no manejamos bien las emociones, podemos perder oportunidades, podemos estancarnos, ¿no? Y no generar oportunidades de crecimiento personal. Entonces, tengamos en cuenta tres cosas importantísimas, ya para terminar. Tenemos que aprender a reconocer la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Ujú. ¿Qué me está y qué genera esta emoción? Lo segundo, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la alegría que siento? ¿Qué me dice la cólera que siento en este momento? ¿Qué me dice el miedo que siento? Y tercero, ¿cómo puedo transformar esta emoción en algo que siempre sea positivo? No siempre lo lograremos, pero trataremos de avanzar en lo que más nos afecta. Recordemos, ya para cerrar, las emociones no son un obstáculo, ¿ya? No pensemos jamás en minimizarlas o en callarlas. Como dice la lámina, son nuestras aliadas si aprendemos a escucharlas. Ya, esta es una pregunta fabulosa. A quien lo haya hecho, la haya hecho, le agradezco mucho, porque sí hay diferencia, ¿ya? La tristeza es una respuesta ante algo específico, ¿ya? Y que nos dura un tiempo específico. La depresión va mucho más allá y tiene que ver con creo que, creo que la frase es con la pérdida de placer, con la pérdida de gusto de todo. Por ejemplo, si yo pierdo un trabajo, me voy a sentir triste, ¿sí? Si pierdo a una persona que adoro, que amo, así no la quisiera mucho, o sea, una persona que recién conozco tal vez, me voy a sentir triste, claro que me voy a sentir triste. Si hay el ejemplo que hemos visto de que les había dicho de los bosques incendiados, me voy a sentir triste. ¿Cuántas vidas de animales se están perdiendo? Los pulmones del planeta? Pero la depresión va mucho más allá de la tristeza temporal. Es no salir de una tristeza o de una falta de felicidad extrema. El no sentir placer por las cosas. Es, por ejemplo, yo antes sentía placer al salir con mis amigas y de pronto ahora no tengo ni la más mínima gana. Y pasa el tiempo y tampoco quiero. Todo eso que me generaba placer, todo eso que me generaba satisfacción, ya no me lo genera. Y la vida se me vuelve más fanática, más oscura. No tenemos ganas de hacer nada. Lo único que queremos es dormir o no podemos dormir, no queremos hacer nada. Y quizás lo haces, pero lo haces todo en automático. No hay deseo de hacer las cosas, no hay, y en casos extremos uno se da cuenta que ni siquiera son personas que ni siquiera se quieren hasta duchar ni bañarse, nada en el momento, porque no tienen deseos de nada.
porque no encuentran placer por nada, no encuentran satisfacción de nada. Entonces la depresión puede darse de forma orgánica, porque tenemos tendencia a la depresión, o puede darse también por un poco necesitan tener terapia emocional o también, y en la mayoría de los casos, terapia médica que es con psiquiatría. Les cuento un caso muy chiquito. En la época de la pandemia, en una organización, contactaron a mi socio con quien yo trabajo, porque una persona había perdido a 7 familiares en el 2020. ¿Quién no va a deprimirse por la pérdida? Se perdió 7 familiares cercanos a causa del COVID. Necesita apoyo emocional y necesita apoyo de medicamentos también, con psiquiatría, para que pueda salir de ello. ¿Puede salir de la depresión? Sí, sí puede salir. Y puede que nunca más se sienta deprimido. Pero hay personas que pueden tener depresión durante mucho más tiempo o tienen esa tendencia durante toda su vida. Por lo tanto, creo que la clave, acuérdense, tiene que ver con ese gusto, ese placer que ya no existe cuando hay depresión, ¿no? Ese desgano de no hacer nada, la vida no es feliz, no estás feliz. En ese momento tienes que ir, o si sabemos que una persona se está sintiendo así, la vemos así, tiene que ir a consulta psicológica y psiquiátrica. Muchas gracias, Marisol. Gracias a Cobertura Médica por la oportunidad de tenerte aquí con nosotros y por esta charla tan instructiva. Muchísimas gracias y que tengan una lindísima tarde y nos vemos en el próximo taller.